Se quiere ir, yo solamente quería tener una participación que no me iba a tocar 5 minutos. Si el hermanito Ángel me lo permite, creo que no duraré ni 3. Miren, hermanos, aquí cuando se habla de la justificación, todo el mundo va a traer versículos, todo el mundo va a traer Biblia, y ahí todo el mundo va a estar de acuerdo en que la Biblia es la que se tiene que utilizar. El problema es cuando todo el mundo trae Biblia y no se apega a lo que dice la Biblia, y no se apega al desarrollo histórico de la Biblia. Por ejemplo, cuando hablan de los fariseos, que obviamente Cristo le dice que hagan la voluntad del Padre, no estaba hablando de las obras de la ley, porque los fariseos ejecutaban las obras de la ley. Cristo dice en Juan capítulo 6, versículo 39 en adelante: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, ahí Cristo no está hablando de obras, está hablando de lo que la voluntad del Padre quiere, que crean en Él. Y los fariseos, que se jactaban de obras y se hartaban de hacer obras y respetaban la ley de Moisés, nunca creyeron en Cristo. Otra cosa, no todos los del Sanedrín no confiaron en Cristo. La palabra de Dios dice que muchos creían en Él, pero por temor a lo que dijeran en el Sanedrín, no lo revelaban, no lo anunciaban, no lo proclamaban, se quedaban callados. Y también dice la palabra que habían hombres justos que luego que sacrificaron a nuestro Señor Jesucristo, formaron parte del movimiento, salían del Sanedrín. Muchos sacerdotes del Sanedrín confiaron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no hablen de obras, porque obras hacían de más esa gente. Por otro lado, mencionan a Abraham. Miren, señores, por favor, respetemos a la audiencia. Abraham no tenía las obras de la ley dictada a Moisés. Abraham vivía por la fe en Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y obviamente, él fue justificado por fe, fue justificado por creer en Dios, porque Abraham, las obras que hacía tanto obras de pecado como obras de bien, porque había salido de Ur de los Caldeos, y el Señor solo le da una ley de la circuncisión, que obviamente es una ley de obra que le agradaba a Dios. Pero nunca dice el texto bíblico que Dios justificó a Abraham por circuncidar a sus hijos. Eso es un invento, eso es una mentira. Y ya con eso yo voy a concluir, porque como están tocando Biblia, yo amo la palabra de Dios y me gusta terminar con la palabra de Dios. Vamos a hablar, hermanitos, de la justificación. Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Romanos 5, versículo 1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Antiguo Testamento, si quieren, les recuerdo, el mismo profeta Habacuc, capítulo 2, he aquí, el orgulloso en él, su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. Antiguo Testamento. Romanos, ahora vámonos al Nuevo nuevamente, capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo habla ahí del Antiguo Testamento cuando cita, el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Las obras de la ley? No, sino por la ley de la fe. Romanos 4, versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué jactarse? Bueno, ya se lo mencionaron, pero tergiversaron esa parte ahí. No le voy a ni siquiera, porque hasta vergüenza me da. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 29. Para que nadie se jacte delante de Dios por obras. Romanos 3, 30 al 31. Porque el verdadero Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos, anulando entonces la ley por medio de la fe. De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley por la fe. Entonces, mis hermanos, yo tengo aquí como 30 versículos que a mí hasta me da apuro leerlo, porque no podemos tergiversar la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. Por fe somos justificados, y luego que somos justificados, el Señor pone el querer como el hacer para que esa justificación por la fe entonces concrete y fortalezca las obras del amor, que eso es lo que establece nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí mi participación.